María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos una vez más al Refugio de Fantasía. En esta ocasión estaremos conversando con Juliana Capazo, nuestra primera invitada en esta nueva sección del podcast llamada El Refugito, pensada para los más pequeños, para aquellos que leen con y para ellos, y, por supuesto, para los que, sin importar su edad, continúan disfrutando de la literatura de fantasía infantil y middle grade. Así que, empecemos. Juliana Capazo Ballesteros es magíster en ilustración de libros infantiles y juveniles de la Universidad de Cambridge School of Arts y maestra en artes de la Universidad de los Andes en Bogotá. Ha sido galardonada por sus ilustraciones ocupando segundo lugar en Voices of Future Generations, Naciones Unidas, primer lugar en Clásicos Infantiles, Fundación Internacional El Libro Total, tercer lugar El Gato Fante, Editorial Gato Malo, con Idi Pacho. Sus publicaciones como ilustradora incluyen Juguemos a Cocinar, Intermedio Editores, Se Busca Monstruo, de Ediciones B, y La Cruz Roja y los Primeros Auxilios con Cruz Roja Colombiana. Actualmente, entre otras cosas, es profesora en la especialización de literatura infantil en la Universidad Javeriana de Bogotá. Profe, bienvenido, nos alegra muchísimo poder conversar contigo hoy, qué rico tenerte, además como nuestra primera invitada a esta sección nueva que tenemos del Refugito, nos parece súper chévere poder arrancar este espacio contigo. No, muchísimas gracias, chicas, de verdad a ustedes y pues a todos los que nos están escuchando, muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Pues me parece maravillosa esta nueva sección y pues qué delicia poder apoyarlas y sobre todo me parece un honor estar acá inaugurándola. Gracias, profe. Listo, entonces para empezar nos gustaría saber cómo empezaste a dibujar y a escribir. Wow, bueno, me llevas hacia atrás, listo. Pues mira, yo empecé de pequeña y empecé sobre todo motivada por las historias que mi papá me inventaba y nos contaba a mí y a mi hermano durante una época de apagones que hubo aquí en Bogotá en los 90 por escasez de agua. Entonces, digamos que mi padre era muy bueno contando historias. Y pues en esos lapsos de tiempo en que había muy poco que hacer y pues no había luz, entonces pues mi papá se inventaba esas historias que te decía, nos las contaba en voz alta y pues como no había luz eso ha generado como un ambiente muy interesante, ¿no? Y yo pues desde esa época, pues gracias sobre todo como a esa iniciativa que tuvo mi papá, pues empecé a escribir mis propias historias. Pero también me ayudó mucho una profesora de inglés que yo tuve en el colegio, que nos invitó a llevar como una especie de diario. Y digamos que yo no, en ese momento yo no me sentía como muy conectada hablando como a manera de diario. A mí siempre me ha costado un poco el diario. Digamos que hablar conmigo misma o narrar mis cosas personales no, nunca ha sido como mi fuerte, no me siento cómoda. Entonces ella me propuso llevar más bien en vez de un diario per se, hacer como una especie de entradas contando historias. Entonces, pues eso me sirvió mucho también. Ese diario ese diario de historias que empecé a llevar con ella y pues eso me ayudó también a empezar a compartir, ¿no? Porque digamos que aquí ya iba a haber un primer lector, tal vez el único en ese momento, pero igual alguien más iba a leer. Lo único fue que me tocaba escribir en inglés, entonces pues muchas de esas primeras historias que yo hice, pues las hice en habla inglesa y después las traduje más adelante pues al español. Y en cuanto a dibujar, pues eso fue algo que siempre me llamó a mí mucho la atención desde pequeña. No te puedo explicar exactamente por qué me atraía, pero sí, digamos que mis vacaciones, mis tiempos libres estaban como girando siempre mucho como a ese interés por pintar. Contrario a lo que me pasaba con los diarios, digamos que a través del dibujo yo sí se me facilitaba expresarme. E incluso en Navidad pedía materiales de arte en lugar de juguetes. A veces recuerdo mucho que una vez, pues bien chiquita, fue un set de pinturas y un caballete y pues mis papás quedaron todos sorprendidos que si estaba segura que yo no quería algún juguete, que pues eso me lo podían comprar de pronto en otro contexto y no, yo me moría por los materiales de arte. Entonces, pues para mí no había nada mejor que una buena caja de colores o un set de arte
Recuerdo que varias veces yo pedí sets que, si mal no recuerdo, se llamaban o eran de una marca que se llamaba Rose Art, eran para niños, y hoy en día hay muchísimos, pero en esa época eran más escasos. Lo que sí recuerdo es que eran estadounidenses y casi siempre se conseguían como en Pepe Ganga o sitios así, y pues yo pintaba todo el tiempo y pues eventualmente empecé a ilustrar pues las historias que me inventaba. Wow, súper chévere. Ese espacio con los papás, como durante la infancia para contar historias, me parece súper potente porque muchos, no solamente como vínculo con los papás, sino como muchas personas que terminan involucradas con la literatura parten de esas experiencias con los papás, ¿no? Que yo creo que esos son unas experiencias y unos vínculos muy poderosos, digamos que, pues es cierto, no es que sea pues obligatorio ni mucho menos, pero para uno de chiquito sí es muy significativo cuando uno ve que sus papás disfrutan de la lectura y sobre todo que la comparten de alguna manera con uno. Mi mamá, digamos que no se inventaba historias como mi papá, pero mi mamá era una lectora ávida y muy buena de siempre, y pues yo sí notaba que mi mamá era una persona muy ocupada, pues porque ella era doctora, pero pese a eso ella siempre sacaba tiempo para su lectura, y pues uno, pues yo al menos de pequeña sí notaba que ella disfrutaba mucho esa lectura, entonces digamos que como que yo me contagiaba de eso. Y otra cosa que mi mamá se hacía como por el ladito, ya después que fuimos grande y una vez yo hablé con mi hermano y sí, como que no habíamos sido conscientes sino hasta ya grandes que mi mamá nos encontraba a nosotros muchos libros. Mi mamá primero leía los libros, mi mamá leía de todo, digamos que ella no se encasillaba en cierto tipo de libros o de género, ni siquiera de edad. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho y lo tengo muy presente, mi mamá encontró Harry Potter cuando no era famoso y J.K. Rowling acababa de sacar el primer libro y ella tenía un congreso de medicina en el exterior y ella trajo el libro diciendo, ay, me metí a una librería y leí este libro por encimita y me pareció increíble, deberían leérselo. Ella era así, ella como que Qué descubría cosas. nota. Descubrió, por ejemplo, cuando no era famoso y tenía otro nombre, pero ella nos trajo a la casa y dijo que si queríamos leer lo que le había encantado. Ella trajo lo que en ese momento se llamaba Luces del Norte, que es la trilogía de Philip Pullman, pues que ya o no se llama así, ahora se llama El Catalejo, La Daga, sí, pero en esa época era Luces del Norte, entonces ella tenía como ese tipo de buen ojo, buen gusto literario, y digamos que eso también lo cogí mucho de mi mamá, ese gusto por leer y que ella descubría un montón de cosas antes de que fueran bestseller y famosas, y sobre todo después de nuestra, pues de para niños y jóvenes, encontraba hartísimo, muchas Wow, cosas. súper lindo. No, muy chévere y pensando sobre todo como, bueno, que esta sección también está pensada para los papás, mediadores y personas pues que tienen la oportunidad de estar con niños y leerles. Creo que crear esos espacios así, tanto si te gusta como inventar historias o prefieres leerlas, es algo muy valioso, muy lindo. Además porque eso queda siempre contigo, ¿no? Se vuelven como recuerdos muy especiales ya cuando uno está grande. Sí, eso es así, es lo que te digo del ejemplo uno se va como contagiando positivamente de todas esas cosas y todas esas experiencias, y son cosas que después a uno obviamente lo nutren y cosas que uno lleva a su etapa adulta casi de manera natural, porque también lo veía como de manera natural pues en su entorno, ¿no? Y como en los más cercanos. Claro, y relacionado con eso, ¿tienes como algún recuerdo de esa época con la literatura que te haya marcado? Pues bueno, aparte de los que te comenté con mis papás, Ujú. pues sí tengo unos, esto es curioso porque tengo varios recuerdos con mucho cariño que tengo, pero esta es en la casa de una prima mía que se llamaba Alejandra, porque lo que pasa es que mi prima Alejandra tenía una biblioteca súper bonita, muy bien curada y muy bien nutrida como de literatura infantil. Y yo, digamos que desde tan pequeña no la tenía, no porque mis papás no fueran, como te digo, ávidos lectores ni nada, sino que en mi época no era tan fácil acceder a buena literatura infantil. Digamos que aquí no llegaban tantas cosas del exterior, ya me estoy delatando ahí en la edad, pero bueno, y todavía aunque no era obviamente desierto, sí digamos que nuestra producción local era menos extensa, digámoslo así. Entonces, pues acceder a cosas de calidad pues no era tan fácil.
Y lo que pasaba es que ya más tarde, más grande, yo me enteré que pues mi tío, o sea, el papá de mi prima tenía pues muy buenos contactos y él lograba traer muy buena literatura del exterior de gran calidad. Y entonces pues por esa razón era que Alejandra tenía esa biblioteca como tan maravillosa, ¿no? Y resulta pues cada vez que yo me iba a quedar a la casa de Alejandra, a pijamada o cualquier cosa, pues para mí el plan imperdible era ir a ver qué libros nuevos tenía ella y obviamente releer porque pues obviamente yo no tenía los libros, entonces como que yo aprovechaba cuando yo me quedaba donde mi prima para releer esos que me habían encantado y que pues se habían vuelto como parte de mis favoritos, ¿no? Pero entonces sucede que pues yo leí la mayoría de esos libros a través de la colección de otro, ¿no? Y ya más adelante, pues cuando el acceso a literatura infantil fue más fácil, pues obviamente ahora sí ya empecé a comprar los míos y pues obviamente mis papás también me acolitaron, así que pues también estuve de buenas por ese lado, porque pues a mis papás les gustaba la literatura y digamos que en eso sí no escatimaban en gastos. Si nosotros pedíamos algo de leer, ahí llegaba la lectura. Pero lo que te digo, los primeros recuerdos son esas noches de pijamada, incluso a veces cuando Alejandra ya se había dormido y yo estaba feliz viendo los libros que tenía y que habían llegado nuevos. Entonces, por ejemplo, ahí accedí a muchos de los libros que hoy en día son clásicos, ¿no? Incluso unos que ahora son muy difíciles de conseguir. Me acuerdo ahorita también iberoamericanos. Recuerdo ahorita, por ejemplo, el libro Gordo de Petete. Uy, y ese libro es muy difícil de conseguir, pero Alejandra lo tenía. El de los gnomos, Alejandra lo tenía. Donde viven los monstruos, Alejandra. Sí, lo que te digo, ella tenía una muy buena biblioteca. Genial. Que nota también poder acceder a espacios así que te dan la opción como de encontrarte con esos libros y también descubrir el gusto. Pues ahí yo me di cuenta desde muy pequeña que pues que los niños tenemos, me digo tenemos porque me estoy situando en esa época, uno tiene como ese radar y uno se da cuenta cuando está leyendo buenas cosas, ¿sí? Como cuando el autor o cuando lo que tiene en la mano es de calidad y uno lo nota. Entonces digamos que uno se apasiona y se pone muy feliz cuando tiene acceso como a esa buena literatura y como te digo, como mi época era escasa, pues digamos que se apreciaba aún más, ¿no? Claro. Y retomando eso que dices, como de ese criterio que nosotros tenemos desde la infancia, eso me parece interesante porque muchas veces piensan como, bueno, digamos, como situándolo específicamente en fantasía, como, ay, es que de pronto podemos dejar este género para la infancia porque ellos tal vez no disciernen entre lo real y lo fantástico, ¿no? Como que se suele mover mucho por ahí la creencia adulta un poco, pero ¿tú crees que la fantasía sí es valiosa como para en la infancia? No solo es valiosa, sino fundamental. Y pues digamos que ahí sí yo difiero completamente con eso que tú decías que algunos adultos empiezan, precisamente es tan valiosa y tan fundamental por todo lo contrario, porque uno de niño distingue a la perfección lo fantástico de lo real. Y precisamente por esa razón lo fantástico se vuelve como un vehículo de escape, como una especie de espacio reservado para unas cosas que no suceden en la realidad y que uno de chiquito es consciente que no suceden en la realidad, pero eso le lleva a uno como a incentivar la creatividad, la imaginación y como a vivir a través de otros, pues lo hacemos los adultos, los niños obviamente también, yo creo que incluso más cuando uno es chiquito, le gusta transportarse a esos mundos y a esos personajes que pues no nos rodean en la cotidianidad, ¿no? Entonces digamos que a mí me parece que es precisamente la fantasía, un género que no solamente es maravilloso y vigente, sino que es supremamente necesario para la infancia, ¿no? Claro, y es fácil, ya cuando uno está como en el de mediador, del lector para ellos, observar eso también en ellos, ¿no? No solamente como es de nuestros recuerdos ya de infancia, sino también es leyendo para niños, ver cómo esas historias y todo vuelven el mundo real un poco más deseable también. Claro, claro que sí. Es más, incluso en este momento recuerdo a Quentin Blake que cuando recibió el premio Hans Christian Andersen por ilustración, él decía en su discurso que precisamente en los libros de fantasía para niños y sobre todo pues el género, o sea, en general, pues era como esta oportunidad que tiene tanto niños como adultos para adentrarse en la literatura y que para él eso era como adentrarse en una especie de bosquecillo mágico, Sí. donde esas cosas que están sucediendo a mí ahí pues dan o incentivan, dan una oportunidad, como te decía, para desarrollar la imaginación, la creatividad y pues desde mi experiencia
pues esa relación entre fantasía, realidad es extremadamente beneficiosa y pues importante, ¿no? Y lo que tú dices, eso hace que mi cotidianidad pues sea más valiosa, porque digamos que así como yo leo mundos maravillosos y fantásticos, también me puedo aproximar a mundos fantásticos que tienen unas connotaciones peligrosas y cosas como de, que sí, que son muy interesantes por la aventura, pero que también lo hacen reflexionar a uno diciendo, uy, yo aquí en la comodidad de mi casa y esta persona qué montón de cosas tiene, pues a veces desfavorables que tiene que enfrentar y pues que obviamente lo vuelven un héroe, pero pues sin ir más lejos, por ejemplo, Harry Potter tiene una situación muy difícil. Entonces digamos que eso es muy interesante y muy rico de leer. Partiendo de ahí, ¿eso influye como en tu interés por trabajar libro o álbum? Sí, muchísimo, muchísimo, no solamente porque fue como el formato que desde pequeña como que más me llamó la atención, sino que cuando ya fui adulta y ya me encontraba estudiando mi carrera, yo encontré el libro álbum de verdad como un formato absolutamente fascinante y en especial era por los retos y por el nivel de dificultad que representaba trabajar buenas ideas con la imagen y el texto en conjunto. Y pues para poner de contexto, cuando yo entré a la universidad, yo me fui por la carrera de artes, aunque dudé mucho y yo pensé en inscribirme en literatura, pero como a mí de pequeña me gustaba las dos, me gustaba leer y escribir y me gustaba pintar, pues yo como que llegué a la conclusión de que tal vez si yo me iba por artes o por esa opción, yo podía como trabajar la parte escrita o no dejarla de lado, mientras que veía más difícil practicar la parte visual si cogía solo literatura. Y esto porque yo me di cuenta que el arte se puede aplicar pues a un sinfín de disciplinas o que le permite a uno adaptarse, moldearse, ¿sí? Entonces finalmente me decidí por la primera, pero pues para responderte la pregunta más en específico, lo que sucedió es que en la carrera de artes había una materia que por cierto era mi favorita, que era publicaciones artísticas o así se llamaba. Y me gustaba mucho porque ahí se trabajaba el libro como objeto artístico, ¿sí? O libro objeto, libro arte. Y ahí tocaba pues verdaderamente sentarse a pensar y a conceptualizar los libros, ¿sí? Pues de alguna manera a mí me gustan como las cosas que conceptualmente me representan retos. Y por la época yo tenía dos compañeros de carrera que tenían un gusto por la literatura infantil. Yo soy sincera, a pesar de que tuve todas estas influencias de pequeña, pues yo no había pensado en la literatura infantil como, ni en la ilustración como en ese momento como una carrera o algo en a lo que yo me podía dedicar porque la verdad no se me había pasado por la cabeza, ¿sí? Pero mis compañeros por alguna razón sí se les había pasado por la cabeza y me comentaron que ellos iban a hacer un diplomado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de ilustración y literatura infantil y me invitaron. Y yo dije, bueno, pues chévere, probemos. Y cuando yo llegué a ese diplomado donde se estaba conceptualizando el libro álbum, pues ahí yo me di cuenta que si hacer libros arte, o libros de artista o libros objeto era retador intelectualmente, pues el libro álbum para niños y niñas, ese sí que era retador, 3 veces más retador. Y entonces me enamoré del formato y yo dije, uff, y por eso fue que yo me especialicé y finalmente decido realizar mi maestría pues en ese tema, porque simplemente como te digo, mi gusto por el reto conceptual a la hora de generar, pues lo vi completamente cumplido con el libro álbum que coincidencialmente y por accidente, lo admito, pues llegó a mi vida gracias a estos dos compañeros que me invitaron a adentrarme un poco más como en el formato y en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Muy chévere. Pero sí es que es un formato muy amplio, ¿no? Como con una gran cantidad de posibilidades y además muy atractivo para los lectores en general. Sí, es que digamos que es un formato que no tiene edad. Yo pienso que es un formato que invita a todo el mundo a participar en el sentido de que pues leer de manera secuencial es muy gratificante, digamos que es algo que se nos facilita como lectores, leer imagen y texto es de las primeras cosas y texto muy sencillo es de las primeras cosas que uno aprende, pero al mismo tiempo hacer una buena idea y hacer buen uso de ese formato, del cambio de hoja, de llevar el ritmo a través de esa secuencia, pues no es fácil, no es nada fácil, ¿no? Entonces digamos que cuando tienes menos herramientas se hace más difícil ser efectivo
a la hora pues de sorprender, de encantar, y por eso me encanta. Porque realmente te hace pensar, ¿no? ¿Cómo voy a componer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que el lector se atrape con mi libro y quiera girar la hoja? ¿Y cómo voy a transmitir un mensaje en tan poco espacio, ¿no? Porque si lo pensamos bien, son muy cortos, entonces decir tanto en tan poco, pues es muy difícil y por eso me parece maravilloso. Y como tú dices, pues eso es algo que un buen libro álbum no tiene edad, atrae a cualquier tipo de lector, incluso antes de que yo me fuera por este campo, digamos que yo sí tenía mi colección de libros y veo muchos adultos que no son del campo de la literatura infantil o juvenil de manera pues académica, pero compran libro álbum porque les parece buenísimo. Incluso hay muchos padres que yo he podido pues conocer en el camino o parientes de los niños que van a una librería, a un taller o algo, que terminan encontrando unos libros que les parecen maravillosos y se los compran para ellos. O sea, ellos que dicen, bueno, le voy a comprar uno a mi sobrino o a mi hijo, pero este me lo compro yo y arrancan su colección. Entonces sí, eso digamos que es muy chévere, muy bonito de que es un formato que invita a todo el mundo, ¿no? Para todos los que hemos tenido como la posibilidad, el privilegio también de tener clase contigo, es algo que se disfruta un montón, como realmente ese ojo crítico y aprender a leer pues imagen, texto y cómo juntas pues dan Ujú. todas estas posibilidades. Esta lectura, digamos que te enseña desde muy pequeño, incluso si ya eres adulto y no te has aproximado, de todas maneras te enseña siempre como esa sutileza y eso es lo que yo les decía a ustedes en clase y para los que nos escuchan y no saben, te enseña a ser un lector inquisitivo, es decir, un lector perspicaz, un lector que está atento, porque en un libro álbum, precisamente porque hay dos lenguajes trabajando en conjunto, tú puedes hacer de un mismo libro múltiples lecturas y de incluso según la edad puedes sacarle nuevos significados a un mismo texto. Por ejemplo, no es lo mismo leer Dónde viven los monstruos a los 3 años versus a los 8, versus a los 15, versus a los 30, porque cada vez le encuentras unas cosas que según tu edad y tu contexto no le habías visto cuando eras más pequeño o al contrario, a veces los niños ven más que los grandes. Yo por ejemplo, con libros álbum como los de Anthony Brown, que cada vez que yo leo, que además es un autor supremamente sutil y magistral sobre todo en el aspecto de hacer múltiples lecturas y esconder cosas en los textos, hay unas cosas que como adulto uno deja de ver y los niños todavía ven y otras que los adultos ven que los niños no. Entonces digamos que por ejemplo esos son libros muy enriquecedores para leer, por ejemplo, en familia, porque el adulto ve unas cosas y el niño ve otras y si lo comparten, pues la significación del texto se vuelve mucho mayor, ¿no? Entonces, digamos que eso es como lo bonito y pues también es parte del reto del autor o el ilustrador de sacarle ese jugo y esas múltiples lecturas y ayudarle al lector a ser como inquisitivo y perspicaz, ¿no? También dejarle sobre todo sacar sus propias conclusiones. No darle todo masticadito, que es lo bonito como del libro álbum, da como para que tú te lleves reflexiones y saques tus propias conclusiones después de haber leído el libro o después de releer el libro. Ujú. Múltiples conclusiones que puedes sacar de ese texto, ¿no? Y de esas imágenes. Claro. Y tú, pensando también en tu rol como profe y como escritora, ilustradora, ¿qué aspecto crees que es el más importante que tú tienes en cuenta al momento de hacer y pensar un libro álbum y también al enseñarle o acompañar ese proceso de las personas que quieren llegar a ser escritores e ilustradores publicados? Bueno, yo creo, y pues lo que yo les decía también mucho a ustedes en clase, yo sigo pensando después de tantos años de tanto de hacer libro álbum, pero como de enseñar sobre todo a hacerlo, que lo más importante es no subestimar al lector o a la población infantil, es decir, hay que tratar a la hora de hacer libro álbum y de querer ser publicado y esas cosas como de no prender ese chip que a veces molestamente se prende de manera automática, que pues que encasilla y te predispone a decir, bueno, voy a escribir un libro álbum para niños, entonces cambias como la forma de pensar, la forma de escribir, la forma de ilustrar y pues para mí eso es un error garrafal, porque pues yo creo que hay que tener presente que se va a escribir y que tanto para niños como adultos, pues tanto las dos poblaciones merecen buena literatura.
Entonces, en ese orden de ideas, me parece totalmente innecesario e incluso contraproducente cambiar el chip mental, pues porque pensándolo así, pues porque vas a cambiar la calidad de un texto, la imagen, pues si lo que voy a hacer es para niños, no sé, ellos, lo que yo te digo, cuando yo era pequeña, yo podía ver perfectamente y yo agradecía cuando yo veía un autor o un ilustrador que me estaba tratando como un igual. Y por eso yo sentía que ese libro era de calidad. Uno de chiquito sí, de pronto no lo puedo verbalizar como lo estoy verbalizando ahorita que ya soy adulta, pero sí lo distingo y ese libro se va a volver uno de mis favoritos sin duda porque tengo buena literatura, tengo buena ilustración en mis manos. Entonces, pues yo sí he podido ver a través de los años que los que producen grandes obras de literatura infantil o grandes libros álbum son los que escriben o ilustran sin ese chip prendido, ¿no? Incluso cuando se les entrevista, porque a algunos no les gusta, pero cuando se dejan entrevistar, pues muchos de esos autores manifiestan que pues escribieron para sí mismos sin pensar en que lo que estaban haciendo iba a ir o para niños o para adultos. Ellos estaban simplemente escribiendo literatura y ellos estaban simplemente diciendo que por X o Y razón, cada uno le tiene un amor o un gusto a ese formato que coincidencialmente se llama libro o algo y que pues muchas veces se destina para niños, pero que cuando ellos produjeron la obra, no estaban pensando en que necesariamente iba a llegar pues para esa población, ¿no? Y pues a mí me parece que es mejor en vez de sentarse a pensar que voy a hacer algo para niños, más bien sentarse a pensar que vamos a resolver una secuencia de la mejor manera y que lo que hay que pensar es cómo hago que la relación palabra-imagen en esta página u otra pues sea interesante, cómo hago que el libro tenga buen ritmo, cómo aprovecho el cambio de página pues para generar expectativa, sorpresa. Bueno, eso es diferente a sentarse, bueno, voy a hacer un libro que enseñe tal cosa para tal edad. ¿Sí? Porque ahí sí, pues estás haciéndolo mal. Es casi como trabajar de la misma manera en que trabaja un director de cine. Yo estoy segura que si tú le hablas a un director de cine que hace películas para niños, y lo pongo entre comillas, él no está pensando en hacer una película para niños, está pensando en hacer una buena película. Y entonces en ese orden de idea, pues trabaja más bien pensando cómo va a componer las escenas para generar un todo coherente. Es lo mismo con el libro álbum. Y además, el libro álbum tiene muchas como relaciones con el cine y con esa forma de componer un guión, porque es que básicamente un libro álbum es un guión, ¿sí? Entonces, creo que si uno se sienta con ese chip y con ese reto intelectual del que les hablaba, pues nos invitamos nosotros mismos a ser listos, a ser perspicaces para lograr cumplir esos objetivos que el formato nos presenta. Y pues yo diría que ese sería mi mejor consejo, no bajen la calidad, al contrario, aumentenla porque los niños se la pillan y obviamente qué maravilla que un grande cuando se aproxime a tu libro o un niño vea qué pieza tan maravillosa hay ahí, ¿no? Entonces, no subestimar y aumentar la calidad, contrario a bajar. Y eso me acuerda de C.S. Lewis. En algún momento él dice que al momento de crecer, en lugar de dejar de gustarle los cuentos de hadas, le empezaron a gustar aún más porque tenía la capacidad de poner más de él en esos cuentos que él estaba leyendo y que le gustaban tanto cuando era niño. Y en este caso, pensando sobre todo en mediadores, padres de familia, profes y adultos en general que tenemos la oportunidad de escoger esos libros con los que los niños van a tener sus primeros acercamientos a la literatura, pienso que es muy valioso que, así como lo mencionabas en el caso del escritor y el ilustrador, que el adulto también tenga un criterio, un buen criterio que le permita escoger un libro no solamente pensando en lo que pueda o no enseñarle al lector. Volviendo al ejemplo de C.S. Lewis, yo creo que más allá de lo que los cuentos de hadas llegaron a enseñarle cuando él los leía de pequeño, él mantenía esos recuerdos vivos aún en su edad adulta por las experiencias de lectura que tuvo alrededor de esos cuentos de hadas, por lo que significaron para él en ese momento, las experiencias que le permitieron vivir cuando era niño. Y creo que todos podemos, si recordamos alguna experiencia de lectura en esas edades, lo más común es que recordemos que nos gustó, no sé, algún personaje, algún suceso, algún lugar, la voz de un personaje. Pensando, por ejemplo, en Las brujas de Roald Dahl, a los niños les llama mucho la atención la manera de hablar de la gran bruja. No, es como eso en lo que nos fijamos sobre todo. Y claro, se va complejizando, así como tú decías, se va complejizando a medida que crecemos, que empezamos a leer de otras formas, pero pues es poco común
Sí, que recordemos como no es que tal libro me enseñó el valor X o Y, sino sobre todo la experiencia que tuvimos en torno a esa lectura. Y pues precisamente ya se va complejizando, como tú decías y como dices, si es Luis, ahora que puedo poner más de mí en esa lectura, me gustan aún más. Y precisamente por eso, sabiendo que el libro, por supuesto, dejará algo en la vida del lector y que ese algo puede ser completamente valioso y quedarse por siempre con el lector, yo creo que más allá de eso, pensando sobre todo en los lectores más pequeños, creo que es fundamental que como adultos propiciemos esos espacios que permiten que se cree ese vínculo entre los niños, las niñas, la literatura, y dejemos de lado un poco ese afán que muchas veces podemos tener por enseñar, porque si le leo esto quiero que aprenda tal cosa, porque finalmente la literatura nos va a regalar eso, ¿sí? Va a permitir que aprendamos muchísimas cosas del mundo en el que estamos, de los otros, de nosotros mismos, que aprendamos a leernos de distintas formas, pero más allá de eso, yo creo que sobre todo en estas primeras edades es muy, muy valioso que propiciemos esos espacios de encuentro, como de enamoramiento con la literatura, en la que los niños y las niñas puedan quedar con experiencias tan positivas que continúen su vida como lectores. Claro, claro que sí. Además, lo que te digo, muchos de nosotros nos formamos y aprendimos muchas cosas de los libros, pero el objetivo del libro no era enseñarme a. Yo simplemente por transitividad, por la manera en que está escrito, por las vivencias del personaje, puedo aprender muchas cosas. Pero si ese es el objetivo del autor, primero se va a notar, segundo que todo va a perder fuerza narrativa y pues seguramente es un libro que ese niño no va a tener como en su corazón, en su memoria y por lo tanto no va a haber recordación. Así que ya de entrada perdimos el objetivo que supuestamente teníamos al principio y esos libros que se libran de esas falsas pretensiones son los que realmente le enseñan a uno cosas, ¿sí? Y le dejan a uno enseñanzas de vida pues a través de ese goce literario y pues lo que te digo, a mí me parece que lo más importante y de lo que más uno saca provecho y aprende es de la buena literatura, no de la literatura que enseña, digámoslo así. Sí, de acuerdo. Y bueno, sabemos que a ti particularmente te gustan mucho los libros que abordan misterio, terror y a veces hay tal vez algo de tabú en torno a esos temas cuando se relacionan con la infancia. Entonces sería chévere que nos contaras cómo ha sido tu experiencia escribiendo, pero también leyendo estos temas con niños. No, claro que sí. Pues bueno, esta es muy bonita. Pues primero que todo me toca contextualizar un poquito también. Sí, efectivamente es uno de mis mayores placeres y ese género como del misterio, el terror, pues viene precisamente de esos momentos que te comentaba antes que provenían de la biblioteca de mi prima Alejandra, porque resulta que en esa biblioteca se encontraba pues uno de mis libros que sigue siendo uno de mis favoritos de toda la vida, que se llamaba El Manual de la Bruja de Malcolm Bird. Era un libro típicamente inglés, de literatura inglesa, en cuanto pues al uso del humor sarcástico, el amor por lo terrorífico, pero sobre todo por considerar que eso es normal. ¿Sí? Tan normal que era como una mezcla entre libro álbum y un libro informativo, muy, muy, digamos que muy futurista para la época, porque hoy en día se está tratando mucho de hacer eso, de mezclar el género del libro álbum con otros géneros como para sacarle más valor a ese nuevo libro, pero pues digamos que a mi modo de ver, fue uno como de los pioneros de que lo informativo también podría tener características de libro álbum. Y era fascinante porque se trataba como de un manual, como el título decía, para brujas, en el que estaba tratando de darle consejos prácticos a una bruja. Entonces era muy chévere porque a ti como lector te asumía como bruja automáticamente, entonces como que lo normalizaba y entonces te daba como consejos de todo tipo, de varios aspectos como de la cotidianidad que podría haber en una bruja, ¿sí? En el siglo, pues en esa época el siglo XX, hoy en día siglo XXI. Entonces pues había cosas desde cuál era el hogar ideal para una bruja en la sociedad de hoy, te daba tips sobre la manera correcta de vestir para pasar desapercibida, como trabajos adecuados para una bruja en medio de la sociedad moderna, hasta consejos para mantener el jardín bien tenebroso y alejar a los vecinos, era divertidísimo. Y pues a partir de ahí ese gusto por el horror, pues fue creciendo en mí
un horror que pues obviamente en un inicio trabajaba mucho de la mano de ese humor como negro que tienen los ingleses, ¿no? Y pues a mí me encantaba y me parecía fascinante. Entonces, todas esas cosas que a mí me gustaron de esa primera aproximación a este género, las sigo trabajando a la hora de escribir y la hora como de leer este tipo de literatura para niños. Ya cuando ya fui grande y pues mi gusto se volvió ya una obsesión académica, me metí en el género del horror y lo investigué pues ya de forma más juiciosa, hasta el punto en que se volvió pues mi tesis de maestría. Y ahí me di cuenta que efectivamente eso que a mí me gustaba de pequeña, pues es una manera o una estrategia que encontraron los autores de este género la palabra no es tanto luchar, pero sí, digamos, para contrarrestar eso que tú dices que existe, porque no lo podemos negar, ese tabú, esa censura que tiene mucho este género, porque pues obviamente no todas las culturas ven esto como normal, ¿no? Entonces son muy pocas, sobre todo las culturas anglosajonas, son las que el Halloween es común, es parte de su cultura y pues todas estas cosas se normalizan un poco más. Pero hay otras en las que este género no se ve bien. Digamos que tiene tabús y sobre todo en la infancia que uno dice, pero ¿por qué un niño está leyendo este tipo de literatura desde tan pequeño? Le vamos a generar como un trauma y bueno, pues tantas cosas que pues según también religión pues pueden generar un problema. Entonces, pues esa es una de las cosas que lo tiene, pero como te digo, yo empecé a usar ese tipo de textos con ese tipo de cosas que me influenciaron, como especialmente utilizo mucho ese humor, el humor que va de la mano de ese suspenso y de ese misterio, porque primero es una buena herramienta para adentrar a los niños como en esto que no solamente es miedo, sino también es como esa adrenalina de sentirse de sentir que el personaje de pronto se encuentra en peligro, pero al final sale victorioso. Entonces es un género que genera mucha satisfacción en un lector también, porque pues ahorita recuerdo mucho a Roald Dahl que decía en una entrevista que le hicieron que él veía que una de las cosas que más le gusta al ser humano en su infancia es precisamente eso, tener la oportunidad de distinguir entre el bien y el mal, ver que el héroe acaba con el mal de una forma contundente, porque entonces eso hace que el bueno sea más heroico, ¿sí? Y todas estas cosas nos gustan. Y él decía, los monstruos, los tesoros, que los malos encuentran un fin grotesco, que todo eso está mucho también como en el relato fundacional, en los cuentos orales como de los hermanos Grimm y todas estas cosas de antes, precisamente porque eso es algo, pues, que decía él, común, es un gusto común que tendremos todos y pues no por nada cuando uno ya es adulto, pues hay películas de terror. Claro que obviamente, como te digo, en los niños es más horror que terror. Y la diferencia es que ese humor que está ahí, ese humor negro, atenúa el susto y digamos que esos son textos que realmente susto no dan. Dan es como sentido de aventura, emoción y pues obviamente uno al tener un libro en las manos pues siempre tiene el control. Digamos que si uno se está asustando, cosa que no es tan fácil hacer en un cine, pues yo cierro el libro y ya, y descanso. En cambio, de la sala de cine, pues tengo la presión social y sí o sí me toca salirme y bueno, pero ese humor y esas combinaciones son las que yo más uso a la hora de escribir y también es la manera en que yo aproximo al género a los pequeñitos, pues que veo interesados, ¿no? Porque todos tenemos nuestros gustos y entre gustos no hay disgustos y hay unos chicos a los que de pronto este género no les llama la atención, pero a los que les llama la atención, pues digamos que es una cosa que les encanta y obviamente a medida que crecen, pues van quitando un poco el humor y subiendo el misterio, ¿no? Entonces, el suspenso, y entonces van haciendo esa transición como natural que te va llevando del horror al terror. Y cuando eres grande ya terminas leyendo cosas como Drácula, Edgar Allan Poe, y bueno, pero que también son maravillosas. A mí me parece maravilloso ese tipo de literatura, es buenísima. Incluso gente que le gusta leer, por ejemplo, Crimen, Agatha Christie, todas estas cosas, pues viene de ahí, ¿no? Y algo que me parece maravilloso de esto es que estos libros realmente permiten que los niños se vinculen de tal forma con la historia que empiezan a sentir con los personajes, se preocupan con ellos, se alegran cuando triunfan y empiezan a traer esas experiencias de la historia a su propio contexto. Entonces, por ejemplo,
estoy leyendo Las Brujas de Roald Dahl con mis estudiantes, ellos empiezan a hacerme todo el análisis. Déjame ver si tienes peluca, déjame ver tus uñas, déjame ver tus pies. Empiezan a preguntarse por qué tal persona les habrá ofrecido dulces, ¿no? Como que empiezan a cuestionar sus propias vivencias a partir de eso y eso es algo bellísimo, incluso para los niños que quizás porque tienen hermanos mayores, primos o por el gusto incluso de los papás, han tenido un poco de acercamiento al terror y de pronto están un poco más cercanos a este que al horror. Incluso en esos casos es súper bello porque ellos también se dejan sorprender. Eso es muy bello, no ver cómo la historia incide en ellos a tal punto que empiezan, que no solamente se queda ahí, sino que la traen a su cotidianidad y empiezan a preguntarse, de acuerdo a lo que han leído, de acuerdo a lo que está viviendo en el personaje, qué es lo que ellos han vivido o están viviendo y me encanta ver cómo disfrutan la historia y cómo comparten todo lo que está viviendo el personaje, preocupándose y celebrando también con él. Sí, es que digamos que cuando tú estás acercándote a este tipo de literatura, lo que decía Roald Dahl, eso genera una emoción y también unas ansias de volverte investigador, de Sí. resolver, que cuando, por ejemplo, cuando tú eres grande y estás leyendo un clásicos de Agatha Christie, tú estás empezando a sacar conjeturas, no, este fue el que lo mató, no fue este, lo hizo así, y digamos que es muy satisfactorio primero irte enterando poco a poco qué va a pasar y al final, pues obviamente, ya bien si acertaste o no, porque hay dos posibilidades, pero igual ambas posibilidades te van a generar como ese sentimiento de satisfacción. Primero, si no atinaste a cómo se iba a resolver la historia, pues vas a ser sorprendido por el autor porque tú no te imaginabas que eso se iba a resolver de esa manera y entonces te sorprendes y eso te genera pues un sentimiento positivo, ¿no? O lo contrario, eres un lector sagaz, perspicaz y adivinaste quién era, adivinaste cómo se iba a resolver la historia, qué le iba a pasar al malo y ese tipo de cosas también te generan satisfacción porque te hacen sentir como el mejor investigador del planeta. ¿Sí? Entonces ese tipo, por ejemplo, ¿cuántas conjeturas no se sacaban de Harry Potter cuando teníamos que esperar a J.K. Rowling porque no había terminado los libros y todo el mundo sacaba su conclusión de cómo iba a acabar? Y la verdad, yo diría que al final 95% de las personas que lo leímos fielmente durante tantos años y quienes están aproximando por primera vez nos sorprendimos, bueno dicho, positivamente, bueno dicho, nos dejó anonadados con la historia de Snape, que nadie lo venía a venir, es que ni siquiera los actores que lo estaban interpretando, entonces eso genera mucha satisfacción, ¿no? Y pues todo lo que viene detrás, y pues en ese sentido, pues fíjate que ella hace en esa colección que hizo con Harry Potter, hace de lo que yo te estoy hablando. Cuando tú lees el primer libro, estamos hablando un poco de horror y a medida que Harry crece, la cosa se está volviendo más densa, ¿sí? Cada vez pasamos del horror hasta que llegamos al terror, ¿sí? Hasta el último libro y eso también se tenía que ver como en las películas, porque Harry crece, el lector crece, el horror tiene que pasar a terror y ya lo tenía eso muy claro, ¿no? Hay que ir subiendo gradualmente el nivel, ¿no? Y digamos que ella en esa colección precisamente hizo lo que uno inconsciente o conscientemente hace en este género con los chiquis, los va subiendo. Y depende de cada lector ir a su ritmo, cambiando y subiendo el tono, ¿no? Claro, y creo que eso es algo que disfrutan mucho los niños y en general los lectores, y es que, bueno, en el caso en que crezcamos con una serie como en el caso que tú dices de Harry Potter, fabuloso, porque se va complejizando y va incluyendo experiencias de vida acordes a la edad del protagonista, de los personajes y asimismo de los lectores. Pero también es maravilloso cuando leemos un libro y después de años, como tú decías hace un rato, lo releemos y el libro crece con nosotros gracias a las nuevas lecturas que podemos hacer de este de acuerdo a nuestro contexto, experiencias de vida y demás. Es maravilloso volver a esos libros y saber que nos pueden aportar o decir nuevas cosas que antes no habíamos visto o que antes quizás sí habíamos notado, pero no nos había tocado de cierta manera como lo puede hacer ahora gracias al momento de vida en el que estamos. Y bueno, relacionado con esto y con lo que hemos venido hablando y lo que nos contabas, me gustaría saber si hay alguna experiencia en particular que recuerdes leyendo con los más pequeños. Uy, no, la verdad, muchas, pero voy más bien como hacer como mm,
de una forma general qué es lo que me gusta cuando yo leo con ellos. Y creo que eso, en general, lo que me parece valioso de la experiencia de leer con niños es ese intercambio que hay entre el locutor, que en ese caso soy yo, y ellos que son la audiencia cuando se hace lectura en voz alta, ¿no? Porque un niño realmente se emociona, ¿no? Si tú lo haces bien, realmente logras ese asombro y pues esa emoción pura, esa reacción pura cuando hay una lectura en voz alta de esos cuentos. Y lo que te digo, tienes la oportunidad de ver cómo tu audiencia se empieza a meter en la historia y pues cuando una población o una audiencia infantil está inmersa en la lectura, no solo es delicioso para uno, sino que vas a ver lo que te digo, esas reacciones verídicas y esas reacciones puras frente a los textos, esa pasión en las caras infantiles que emana de lo que se está relatando y eso a mí nunca me ha dejado de sorprender y además en ese ir y venir de reacciones, pues ellos sorprenden, sacan unas conjeturas y unas reflexiones y hacen unas anotaciones maravillosas que solamente un niño es capaz de hacer en esa espontaneidad de la infancia y esas reacciones y esos comentarios no se pueden predecir y digamos que eso es lo que me gusta, que siempre me sorprenden y nunca sé qué esperar y me encanta. Entonces siempre que hago esas lecturas trato de verdad de esforzarme porque lo que yo estoy tratando de hacer es precisamente eso, ofrecerles a ellos un espacio, una oportunidad de realmente meterse en el cuento y siempre he tenido como un regreso de esa labor que intento hacer pues positivo y siempre me ha traído mucha satisfacción sentir que logré, al menos por un ratico, ofrecer un espacio de ensoñación y de salirse de la realidad por un tiempo, ¿no? Como invitación a los que nos están escuchando, hay muchos espacios como en librerías, bibliotecas y demás que hacen precisamente estos espacios de lectura en voz alta y es que es muy valioso escuchar a preparación y se están metiendo en la historia porque no es lo mismo una lectura plana como, Mm, y gritó con asombro, pero así como sin de verdad estar sí, gritando y con asombro, y no es lo mismo, y cuando de verdad están en la historia y lo leen con esa emoción que se está relatando, la experiencia es completamente distinta y de verdad ser parte de la audiencia cuando alguien está leyendo así es espectacular y leer así para los niños también es muy no, es chévere. maravilloso. Digamos que eso, yo también son recuerdos de infancia que tengo, digamos que no fueron los primeros que mencioné que me marcaron, pero sí, definitivamente son unos que están ahí también en mi lista y que no olvido. Yo tuve la fortuna, Dios gracias, en el colegio de contar como con una generación de docentes que eran muy buenos en eso. Y tenía pues esta profesora de inglés que además había estudiado en su Inglaterra natal porque ella era inglesa, se casó con un colombiano y pues la gocé mientras vivió aquí en Colombia y ella había estudiado también drama. Entonces ella era fabulosa, fabulosa a la hora de leer. Tenía otra profesora que era colombiana, pero que sabía que era importante planear y meterlo a uno como en este ambiente. Y cada vez que nos iba a leer un cuento, ella nos llevaba a la biblioteca y ella tocaba la guitarra y nos Ay, sí, leía y sonorizaba muy a lo Pechetti. Era sí. maravillosa. No me acuerdo del nombre de ella, pero me acuerdo del momento de lectura con ella, porque ella sí era una profesora que yo tuve en preescolar y todo todo le creaba como atmósfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando era Halloween nos leía unos libros maravillosos, recuerdo uno mucho que se llamaba Bones, creo que era como para niños chiquitos, pero con la guitarra hacía un punteo que parecía que sonaba como los huesitos de los esqueléticos caminando, no, era Ay, nota. fabuloso. Entonces, realmente eso, esas experiencias, lo que dices tú es muy distinto cuando hay una persona que le lee a uno con entonación, que está usando el ritmo, que como que estudia el texto antes de presentarlo, ¿sí? Y no lo lee de manera automática. Digamos que eso es fundamental, fundamental. En parte toca ser buen actor a la hora de leer en voz alta, y también sobre todo buen actor y buen lector, porque uno tiene que leer ese texto y tratar de meterse en el momento en que ese autor escribió la historia, qué quería decir, cómo no lo quería decir, y pues de alguna manera es pues como el deber o la tarea de uno de hallarle justicia a ese texto, ¿no? Porque uno puede tener un texto maravilloso, galardonado en todo sentido, y aún así, si lo leo mal,
realmente puedo tumbar una obra maestra si me lo propongo, y en realidad es más fácil de lo que parece, ¿sí? Entonces hay que realmente como comprometerse, ¿no? Y meterle pasión a eso que es leer, y leer para niños, incluso para adultos, porque hay gente que contrata gente que lea, o los audiolibros, precisamente uno lo hace es porque quiere como meterse, ¿no? Entonces, digamos que hay gente que es fabulosa leyendo en voz alta, y qué delicia a veces, por ejemplo, aunque a mí me gusta leer yo y el papel, porque pues mi imaginación me gusta que se incentive y yo imaginármelo, también es delicioso oír un audiolibro bien narrado. Es Claro. maravilloso. Sí, y adicional a eso, ¿hay como otros aspectos que consideres importantes para que un mediador tenga en cuenta al momento de leerle a los niños? Sí, yo creo que además de la pasión, te hay que tener de pronto también como esa perspicacia, ese sexto sentido, para acertar en los gustos infantiles, ¿no? Porque es que lo que te decía, no solamente es tratar de leer con ellos con buena disposición, sino generar esos recuerdos positivos en torno al momento de leer, ¿no? Y tomarse el momento en serio, porque yo creo que no importa si eres papá, mediador, docente, librero, bibliotecario, pues es lo mismo. Si yo voy a la librería o una biblioteca, pues yo quiero llevarme buenos recuerdos de ahí, o al menos tú deberías tener presente que esa es tu misión. Tu misión es que la gente que va a tu espacio se lleve buenos recuerdos de ahí. Además, tú no sabes si tú vas a ser alguien que va a ser un antes y un después para un lector. Es que es así de sencillo. En cualquier momento tú puedes generar un momento en el que un lector asocie la lectura con algo increíble y maravilloso, o con algo nefasto. Digamos que es como esa responsabilidad como de todos, como equipo, papás, docentes, mediadores, como de generar esos espacios y esa buena relación, ¿no? Y como te digo, yo encuentro en gran parte la lectura pues maravillosa, porque pues estas personas me lo hicieron ver así. Papá me leía en voz alta o se inventaba historias, mi mamá me encontraba buenos libros, pero tuve pues las profesoras, incluso la bibliotecaria, que ya su fuerte no era leer en voz alta, pero ella sí que se tomaba en serio cómo poner el display de los libros. Entonces uno entraba a la biblioteca y uno sentía que estaba entrando como a otro espacio, como un bosquecillo mágico, de verdad, y todo lo organizaba, los stands, hacía los favoritos, los recomendados, a veces incluso cosas tan pequeñas como, por ejemplo, que yo llegaba con mi bibliotecaria y me decía: he notado, y eso es maravilloso, que uno de niño sentirse como reconocido, he notado que llevas muchos libros como de terror y horror. Mira, te tengo este que es la última novedad y te lo tengo guardado, Juli. Entonces uno, ¡oh! Ay, Entonces qué como que lindo. uno dice, ay, qué lindo, ¿sí? O sea, como que uno dice, ay, esta persona piensa en mí, ¿sí? Claro. Entonces no necesariamente es que me tengas que leer siendo excelente actor, sino que tus acciones también pueden dejarme un algo, ¿no? Y para eso hay que tener don de gentes, digámoslo así, ¿sí? Ser perceptivo. Tú como papá tienes que ser perceptivo. Bueno, ¿qué le gusta a mi hijo? O a mi hija, analízalo, ponle atención, porque es que ellos te lo dicen todo el tiempo, ¿sí? Lo mismo si eres bibliotecario, lo mismo si eres librero, organiza tus espacios, haz tu puesta en escena, y pues si eres mediador y sí tienes que hacer lectura en voz alta, pues eso, métete en el cuento, pasa la pasión, porque es que digamos que si uno no tiene pasión, pues sí es muy difícil vender algo, porque digamos que si yo estoy leyendo con jartera, paso la jartera. Ahora, eso no quiere decir que a uno le gusten todos los libros, pero eso sí, independientemente de tu gusto personal, yo creo que todos los libros tienen algo de valor. Y si tú eres buen lector, lo puedes identificar. Entonces, lo que tienes que hacer en ese caso es ser lo suficientemente sagaz para transmitir el valor de ese libro, así ese no sea tu favorito, porque pues de pronto es el favorito de alguien más, ¿no? Entonces digamos que en ese orden de ideas a los mediadores sí les aconsejo eso: sean buenos lectores, analicen los textos y sáquenles el valor y transmítanlo, ¿sí? Porque pues ese es nuestro deber, digámoslo así: atrapar, vende el cuento. Sí, súper chévere, súper valiosos esos consejos. Y ahora pensando en alguien que dice, yo quiero apostarle a la escritura y a la ilustración de libro, álbum o en general literatura, ¿qué consejos le darías? Bueno, parecido pero diferente, pero sí, parecía. Yo creo que es importante ser buen lector. Nos toca igual que los mediadores. Si tú no eres buen lector, es difícil. Y ser buen lector es simplemente lee, porque uno a través de ver otros
se puede inspirar de ver otros también, o sea, uno aprende mucho del prójimo, digamos, tanto en escritura como ilustración, pero diría que lo más importante es tener pasión por lo que se hace, ¿no? Porque si tú escribes o ilustras, siempre te va a ir mejor haciendo cosas que te gusten, que te enamoren, que te llamen la atención, sus cosas que se hacen por moda, que todo el mundo las está haciendo, ¿sí? O porque sí, eso de hacer algo que alguien más hace no puede que te genere dificultades, ¿no? Y también les aconsejaría que si quieren ilustrar o escribir para niños, pues arranquen, ¿no? No subestimen la audiencia, recuerden eso, no la subestimen, no cambien el chip, no lo cambien y no bajen la calidad por lo que se trata de niños o de jóvenes y háganlo para ustedes mismos. Si hagan cosas con las que se encuentren satisfechos, van a ver que a la audiencia les llega y transmiten mejor como la pasión que ustedes tienen se transmite más fácil o ese gusto por lo que hacen si ustedes también no son jueces y verdugos de su propia creación. Me pasaba mucho, todavía me pasa mucho con mis estudiantes, aquí que Aleja fue una, a veces uno mismo es el que se da muy duro. ¿Sí? No se autocensuren. En ocasiones somos nosotros mismos los que somos más críticos con nuestro trabajo y está bien reflexionar sobre lo que hacemos, pero si esto nos está impidiendo producir, entonces sí tenemos que relajarnos un poco y dejar de lado el miedo al que dirán o pensar que no somos lo suficientemente buenos, no se comparen. No se comparen y nadie está esperando que ustedes se ganen el Nobel a la primera. Simplemente lo que les digo, háganlo por gusto porque entonces, pues recuerdo ahorita Woody Allen decía que el éxito para el fracaso es querer complacer a todo el mundo y Quentin Blake también decía que somos billones de personas en el mundo, entonces siempre va a haber alguien al que no le gusten tus cosas, pero lo importante es que a tu mamá siempre le va a gustar. No mentiras. Entonces sí, yo diría que creen sin autocensurarse, hagan, escriban e ilustren lo que les apasiona y no subestimen a sus lectores. Súper. Y para terminar, me gustaría saber cuáles son esos libros que tú dices todo niño debería tener acceso a estos libros. Uy, esa sí que es una pregunta difícil. Para mí, todos deberíamos leer todo, pero obvio no. Evidentemente, pues hay demasiada producción en el mundo y eso es una tarea imposible. Aunque sí hay unos que yo sí creo que hay que leer antes de crecer, pero pues para efectos de la grabación y el podcast y del tema, pues voy a tratar de limitarme a libros álbum, porque pues más o menos es el género del que pues, me has estado preguntando y estamos hablando hoy, ¿no? Entonces me voy a limitar a ese formato y en ese orden de ideas, a ver, hay que incluir, nada que hacer, hay que incluir en donde viven los monstruos y la razón es porque quizás yo creo que este es uno de los mejores libro álbum para iniciar a un lector en la fantasía, para iniciarlo en esa idea de un portal y que existen otros mundos detrás de los mundos que conocemos y a los cuales nos podemos aventurar con la imaginación y un toque de magia. Entonces digamos que ese es un libro muy, muy bonito como para ir mostrando todo eso que tiene la fantasía, ¿no? También creo que hay que leer cualquier cosa de Anthony Brown. Maravilloso, qué delicia ese señor y qué buen autor, como les decía antes, para iniciar en la fantasía, pero sobre todo para empezar a aguzar el ojo y la perspicacia para ir creando lectores inquisitivos que ven más allá. Ese es uno que hay que leer antes de crecer. Y creo que con ese mismo propósito, David Wisner es uno que hay que leer. En especial estoy pensando en Flotante, en Los Tres Cerditos, en Martes, que son libros álbum que son geniales para introducir a los chiquis en la fantasía y sobre todo que él tiene un gusto por lo silente. Entonces digamos que puede ser muy chévere porque tiene narrativas muy complejas pese a que no está usando texto y ese también es como un muy buen portal, un buen abrebocas para esas posibilidades de la imaginación y como de lo impensable, de cosas que la fantasía puede generar. Y bueno, ahí como para no extenderme tanto, finalmente de pronto incluiría a Satoshi Kitamura, y específicamente estoy pensando en El maravilloso sombrero de María y Mi gato y yo. Son muy lindos, pero también son muy buenos, creo yo, para introducir ese otro tipo de fantasía, ese otro tipo de punto de vista, como con ese poder de la imaginación y ese otro que es poder vivir a través de otro, qué pasa si me vuelvo otro, respectivamente, que también puede ser muy interesante y como es otro contrapunto ahí de la fantasía bien bonito. Entonces, sí, digamos que esos, David Wisner, Satoshi, con esos dos que les dije, Anthony Brown y sí, hay que meterlo donde viven los monstruos, nada que hacer. Maravilloso, creo que ahí
los mediadores, padres, bueno, en general tienen buenas recomendaciones. Y también me gustaría saber cuáles son tus libros imperdibles, o sea, que tú dices, estos libros son mis favoritos por siempre. Ay, creo que esta es hasta más difícil. También son muchísimos, pero bueno, voy a tratar de dar un top 5 como para no extenderme infinitamente. Bueno, probablemente se van a dar cuenta que yo tengo una predilección por el horror y el humor negro, pero bueno, ya saben que así soy desde chiquita y pues no hay nada que hacer, ¿no? Es un tanto injusto porque me va a tocar dejar muchos por fuera. Nuevamente voy a tratar de limitarme al libro álbum, pero obviamente hay muchos que no son libro álbum que me encantan, pero bueno, voy a tratar de hacer el top 5 solo con libro álbum. Bueno, uno ya se los dije, el Manual de la Bruja de Malcolm Bird es un libro que de verdad a mí me marcó y hoy en día evidencia ese gusto mío del libro álbum. O sea, tiene como tres en uno. Me encanta el libro álbum, me encanta como el horror, el humor negro y pues además lo informativo, entonces ese libro lo tiene todo, tiene cuatro en uno. Selma es uno de mis más preciados libro álbum, qué belleza de libro, me encanta, Divino. muy lindo. Este sí que es un libro para todas las edades, Sí. definitivamente. Uy, me van a quedar muchos por fuera, espérame a ver. Metamos humor negro, a ver. Uy, pero es que hay dos que no me puedo decidir. Bueno, en general, todo lo que sea Emily Gravett y todo lo que sea John Classen, Lo me máximo. encantan esos autores, pero en especial, bueno, escojamos uno de cada uno. Lobos de Emily Gravett, que también tiene ese humor negro que me encanta. Y este sombrero no es mío de John Classen también, que tiene ese humor negro y que me deja el final abierto. A mí me encantan los finales abiertos y me gusta mucho empezar el texto desde la portada. Entonces digamos que estos son autores que me encantan por eso. Empieza la historia desde la portada y todo tiene un porqué. Me parece que son autores que piensan todo a la perfección, no dejan nada al azar y eso me encanta y admiro mucho de ellos dos. Estos son recientes, tengo muchísimos antiguos, pero pues voy a rescatar esos que son como más contemporáneos por si de pronto alguien quiere aventurarse a conseguirlos. Y bueno, voy a meter uno que no está en mi top 5 pero sí en mi top 10. Voy a aprovechar que estamos a las vísperas de Halloween, entonces si a alguien le gusta eso, podría ser Las zanahorias tenebrosas de Aaron Reynolds y de Peter Brown. Ay, me encanta ese par, son muy chistosos. Si los pueden conseguir, es un conejito que ve que hay zanahorias tenebrosas siguiéndolo por todos lados, pero cada vez que se voltea no son zanahorias, son cosas de la vida cotidiana de color naranja y él cada vez se está volviendo más paranoico y él sabe que algo está mal. No les cuento más para no hacerles spoiler, pero bueno, ahorita que estamos en temporada de Halloween, metamos ese. Y sé que les había dicho que me limitó al libro álbum, pero ay no lo puedo sacar y es que aunque les dije que es 5 y no es libro álbum, yo sí tengo que meter Las brujas de Roald Dahl. Uy, para mí es una delicia de libro y dejo muchos por fuera, pero bueno, no, ese no lo puedo sacar, ese me toca meterlo. Las brujas de Roald Dahl, maravilloso. Sí, espectacular. Muchas gracias, la verdad es que creo que este espacio es muy valioso y nos dejas también con muchas ideas importantes para tener en cuenta al momento de generar esos espacios de goce de la literatura con los niños, también muchas recomendaciones maravillosas para los papás que yo creo que después de escuchar este episodio también pueden ir a buscar esos libros espectaculares que seguramente después pues se quedarán en la familia y se vuelven como ese patrimonio familiar, así como la Sí, biblioteca la de tu colección prima preciada. Alejandra. Sí, exacto. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Súper chévere haberte tenido aquí inaugurando este espacio del refugito. No, a ustedes de verdad por la invitación. Fue de verdad un placer y un honor tener este momento para hablar de cosas que me apasionan. Y a todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias por sintonizarse. Encantaría volver en algún momento y nuevamente muchas gracias y muchos éxitos con este nuevo espacio del blog. Se me hace maravilloso, del Gracias. podcast, perdón. Maravilloso de verdad esta nueva sección. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Les recordamos que pueden encontrarnos en Spreaker, YouTube, Spotify, Google Podcast e Instagram. Y antes de irnos, nos gustaría preguntarles cuál es su libro álbum favorito. Cuéntenos en los comentarios. Nos escuchamos pronto. Noticias del refugio. En el próximo episodio les traeremos la tercera y última parte de Las hadas en Inglaterra. Atrévete a cruzar el umbral.